Después de criarlas solo durante 15 años, mis hijas me humillaron al decir: hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Mi nombre es Damián. Mi matrimonio con Cassandra terminó cuando nuestras hijas gemelas, Natalia y Lily, todavía eran pequeñas. Acababan de cumplir 2 años y nosotros llevábamos 4 años casados. Esos 4 años se sintieron más largos de lo que deberían haber sido, estirados hasta el límite por discusiones constantes, incompatibilidades fundamentales y una creciente sensación de que habíamos cometido un error que ambos éramos demasiado tercos para admitir. El divorcio en sí fue conflictivo al principio. Peleábamos por cosas pequeñas. Pero cuando llegó el momento de la audiencia de custodia, sucedió algo inesperado. Cassandra simplemente dejó de presentarse. Faltó a la primera audiencia. Su abogado puso excusas. Faltó a la segunda. Más excusas. Para la tercera audiencia, su abogado se retiró del caso por completo. Cassandra nunca disputó la custodia. Nunca presentó documentos solicitando visitas. Simplemente desapareció. Se me otorgó la custodia exclusiva por defecto. Sin acuerdos compartidos, sin fines de semana alternos, solo yo y 2 niñas pequeñas que no paraban de preguntar cuándo volvería mamá. Les dije que mamá necesitaba resolver algunas cosas y que no estaría cerca por un tiempo. Lloraron y yo las abracé. Los 15 años que siguieron fueron los más difíciles y gratificantes de mi vida. Trabajaba como gerente de operaciones para una empresa manufacturera en Durham, Carolina del Norte. El trabajo pagaba lo suficientemente bien como para mantenernos, pero era exigente. Horas largas, turnos ocasionales de fin de semana, resolución constante de problemas. Salía del trabajo a las 5:30, recogía a las niñas del cuidado extraescolar, conducía a casa, preparaba la cena, ayudaba con las tareas, las bañaba, les leía cuentos para dormir y me desplomaba en la cama alrededor de las 11. Luego me despertaba a las 6 y lo hacía todo de nuevo. Falté a eventos del trabajo porque ellas tenían una obra de teatro escolar. Rechacé ascensos que habrían requerido viajar porque no podía dejar a las niñas con una niñera durante días. Aprendí a hacer trenzas viendo vídeos de YouTube a medianoche, después de que las niñas se habían acostado. Aprendí por mi cuenta a cocinar comidas de verdad en lugar de depender de cenas congeladas y comida para llevar. Vivíamos en una modesta casa de alquiler de 2 habitaciones en un suburbio tranquilo. Las niñas compartían una habitación decorada con pósteres, peluches y todas las cosas que los niños acumulan, mientras que yo tenía la otra. El dinero era escaso, especialmente en los primeros años. Estiraba cada cheque de pago, recortaba cupones, compraba ropa en tiendas de segunda mano, decía no a los caros campamentos de verano y a los últimos aparatos que tenían sus amigos. Pero lo logramos. Tenían lo que necesitaban: comida, refugio, útiles escolares, fiestas de cumpleaños, regalos de Navidad. Quizás no todo lo que querían, pero sí lo suficiente. Y prosperaron. Ambas eran estudiosas, siempre leyendo, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Ambas sacaban buenas notas. Eran niñas educadas y bien adaptadas a pesar de tener un solo padre. Sentí un orgullo agridulce por lo que había logrado darles: estabilidad, estructura, amor, consistencia, todo lo que Cassandra no había podido proporcionar. Nunca hablé mal de su madre, aunque una parte de mí quisiera hacerlo. Cuando preguntaban por ella, lo que hacían cada vez menos a medida que pasaban los años, simplemente les decía que a veces las personas no están listas para ser padres, y que no era su culpa. No quería que crecieran con resentimiento o vergüenza. 15 años pasaron de esta manera. Cumplieron 17, a punto de graduarse de la preparatoria, y estaban considerando varias universidades a las que postularse. Estaba orgulloso de lo lejos que habíamos llegado. Entonces, una tarde a principios de junio, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesto. Me había acostumbrado a dejar que los números desconocidos fueran al buzón de voz, pero algo me hizo responder. La voz al otro lado era algo familiar. Era mi exesposa, Cassandra. Dijo que quería reconectar con las niñas, que seguían siendo sus hijas y que ahora estaba en un mejor momento. Dijo que se había vuelto a casar, que tenía estabilidad y que estaba lista para ser parte de sus vidas. Me quedé sentado en mi sofá, con el teléfono pegado a la oreja,
sin saber cómo responder. Mi primer instinto fue protegerlas, decirle que no, que había perdido ese derecho cuando se marchó hace 15 años, que no podía aparecer ahora que la parte difícil había terminado, ahora que eran mayores y no necesitaban cuidados las 24 horas del día. Pero también sabía que no era del todo mi decisión. Eran adultas, o casi adultas. Tenían derecho a conocer a su madre si querían. Le dije a Cassandra que lo pensaría. No me comprometía nada. Dije que necesitaba hablar con las niñas primero. Ella estuvo de acuerdo, me dio su número y terminamos la llamada. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después, mirando a la nada. Esa noche, les conté a las niñas sobre la llamada. Estaban ocupadas con sus dispositivos en la sala. Así que, antes de empezar, les pedí que los guardaran porque necesitaba hablar con ellas de algo importante. Se preocuparon de inmediato. Rara vez tenía estas charlas serias a menos que algo fuera realmente serio. Les dije que su madre había llamado, que quería conocerlas. La habitación quedó en completo silencio. Sus rostros eran una combinación de conmoción y confusión. Luego comenzaron las preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? ¿Estaba bien? Respondí lo que pude, con honestidad. No sabía dónde había estado ni qué había estado haciendo. No sabía por qué ahora específicamente. Quería reconectar. Sí, parecía estar bien. Les dije que la decisión era suya. No las forzaría de ninguna manera, pero necesitaba saber cómo se sentían al respecto. Se miraron la una a la otra. Hubo una comunicación silenciosa entre ellas que solo los hermanos comparten. Natalia habló primero. Dijo que sentía curiosidad, que siempre se había preguntado sobre Cassandra, que quería al menos conocerla una vez. Lily asintió. Dijo que sentía lo mismo. Había un anhelo silencioso en su voz, una niña pequeña que todavía esperaba conocer a su madre. Me dolió el corazón al oírlo, pero lo entendí. Pensé para mis adentros, no puedes luchar contra la parte de tus hijos que todavía quiere amar a la persona que te abandonó. Así que acepté organizar una reunión. Llamé a Cassandra al día siguiente y planeamos algo informal, un almuerzo en un restaurante neutral, público y de baja presión. La reunión se fijó para el sábado siguiente. Cuando llegó el día, llevé a las niñas al restaurante. Tenía el estómago hecho un nudo durante todo el trayecto. Llegamos unos minutos antes. Cassandra ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía diferente de como la recordaba, mayor, obviamente, pero también más arreglada. Cassandra se levantó cuando nos acercamos. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Parecía nerviosa. Abrazó a ambas niñas. Ellas se quedaron rígidas en su abrazo, sin saber cómo responder. Luego nos sentamos todos. La conversación fue incómoda al principio, preguntas superficiales sobre la escuela, pasatiempos, planes para la universidad. Cassandra preguntó sobre sus vidas, como alguien que intenta ponerse al día con una serie de televisión de la que se ha perdido varias temporadas. Las niñas fueron educadas pero cautelosas. Yo me mantuve mayormente en silencio, solo observando. Al final del almuerzo, las cosas se habían relajado un poco. Cassandra preguntó si las niñas estarían dispuestas a volver a verse. Dijeron que sí. Nos fuimos del restaurante con planes para otra reunión la semana siguiente. Durante las siguientes semanas, las reuniones se hicieron más frecuentes. Las niñas recibieron invitaciones para visitar su casa. Regresaban de estas visitas con historias sobre el lugar, la piscina, el cine en casa, la cocina gourmet. Mencionaban cosas que el esposo de su madre había dicho, viajes que había hecho, gente que conocía. Luego empezaron a volver con cosas, ropa nueva, marcas de diseñador que yo nunca había podido permitirme, teléfonos nuevos, tabletas, zapatillas caras. Al principio no dije nada. Me dije a mí mismo que solo era Cassandra tratando de compensar el tiempo perdido, tratando de demostrarles que le importaban. Pero también empecé a notar otros cambios. Comenzaron a hacer comparaciones, pequeños comentarios que se sentían como pullas, aunque no fuera su intención. Una tarde, Lily mencionó que la casa de Cassandra se sentía más libre. Le pregunté qué quería decir.
Se encogió de hombros y dijo que simplemente había menos reglas allí. Natalia hizo un comentario sobre lo agradable que era tener una piscina para relajarse. Le recordé que teníamos una piscina pública perfectamente buena a 5 minutos. Ella puso los ojos en blanco. Una noche, escuché a Natalia hablando por teléfono con una amiga. Estaba en su habitación, pero la puerta estaba ligeramente abierta y las voces se oían en nuestra pequeña casa. Estaba hablando de las solicitudes para la universidad. Dijo que el esposo de su madre se había ofrecido a ayudar, que conocía a gente en varias universidades, que tenía conexiones que podrían facilitar el proceso. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago al oírlo, pero no dije nada. Las visitas a casa de Cassandra se hicieron más largas. Primero, se iban por una tarde, luego un día completo, luego los fines de semana. A veces se quedaban varios días durante la semana. Me encontré cenando solo más a menudo de lo que me gustaría. La casa se sentía vacía. Intenté hablar con ellas al respecto un par de veces. Decían que todo estaba bien, que solo estaban pasando tiempo con su mamá, que era a lo que yo había accedido. No podía discutir eso, así que no lo hice. Pero la distancia seguía creciendo. Luego tuvimos un problema de límites. Siempre habíamos tenido reglas básicas en casa. Nada draconiano, solo cosas normales de padres, hora de llegada en las noches de escuela, avisar si los planes cambian, respeto básico y comunicación. De repente, esas reglas estaban siendo cuestionadas. Un viernes por la noche, Natalia llegó a casa 2 horas después de la hora límite. Sin llamada, sin mensaje de texto. Yo todavía estaba despierto cuando entró, tan campante. Le pregunté dónde había estado. Dijo que estaba en casa de mamá y que perdió la noción del tiempo. Le dije que eso no era aceptable, que todavía necesitaba comunicarse cuando iba a llegar tarde. Suspiró profundamente, como si yo estuviera siendo irrazonable. Lily, que había bajado al oír voces, saltó inmediatamente en defensa de Natalia. Dijo que yo estaba siendo controlador y que Natalia era una adulta. Intenté mantener la calma mientras explicaba que no se trataba de control. Se trataba de respeto básico y comunicación. Que vivíamos juntos y la cortesía importaba. Fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Natalia dijo que yo solo estaba tratando de afirmar mi autoridad porque me sentía amenazado por la influencia del esposo de su madre. Le dije que eso era ridículo, que esto no tenía nada que ver con su madre o su esposo. Lily se acaloró más. Dijo que tal vez si yo no fuera tan rígido todo el tiempo, no preferirían estar en casa de mamá. Sentí que mi paciencia se agotaba, pero traté de mantener la voz firme. Les recordé que las había criado solo durante 15 años. Que había renunciado a mucho para asegurarme de que estuvieran bien. Que merecía un respeto básico en mi propia casa. Fue entonces cuando Lily dijo, solo estás celoso porque el esposo de mamá es mejor padre de lo que tú nunca fuiste. Antes de que pudiera procesar esas palabras, Natalia añadió su propio golpe. Ya le dijimos que sí a que nos adopte. Él sí nos quiere de verdad. Hubo un silencio total. Me quedé allí, mirándolas a ambas mientras mi expresión se quedaba en blanco. Sentí que algo dentro de mí se apagaba por completo. Hay un tipo de dolor que no te hace llorar. Simplemente te vacía. No discutí. No grité. No me defendí ni señalé lo absurdo de lo que acababan de decir. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi dormitorio. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí y me senté en el borde de mi cama en la oscuridad. 15 años de sacrificio, de ponerlas a ellas primero, reducidos a nada en una sola frase. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo. Entumecido. Entonces se me ocurrió algo más. Algo que ellas no sabían. Años atrás, cuando las niñas aún eran pequeñas, había creado un fondo fiduciario para su futuro. No era nada extravagante. No podía permitirme ahorrar cantidades masivas. Pero cada mes depositaba lo que podía. A veces eran $100. A veces eran $50. Durante los meses más ajustados eran $20. Pero nunca fallé un mes. Durante 15 años, había crecido hasta convertirse en una cantidad sustancial.
Suficiente para cubrir la matrícula estatal, el alojamiento y los gastos de manutención para ambas niñas durante 4 años de universidad. No era una fortuna, pero era significativo. Había estructurado el fideicomiso cuidadosamente con mi abogado. Los fondos estaban destinados específicamente a su educación y solo eran accesibles mientras permanecieran bajo mi tutela legal. La cláusula era clara. Si la custodia o tutela se transfería a otra parte, si eran adoptadas por otra persona, el fideicomiso se anularía inmediatamente. El dinero volvería a mí como el fideicomitente. Había hecho esto deliberadamente como un mecanismo de protección. Nunca les había contado a las niñas sobre el fideicomiso. Quería que fuera una sorpresa cuando comenzaran la universidad, una forma de decirles que había estado planeando su futuro todo el tiempo. Ahora, sentado en mi oscuro dormitorio, me di cuenta de que su comentario sobre la adopción tenía enormes implicaciones legales. Si el esposo de su madre realmente las adoptaba, mi tutela terminaría y el fondo fiduciario se anularía automáticamente. No les dije esto. No salí furioso y se lo eché en cara. Simplemente me quedé con esa información. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Habíamos trabajado juntos en el divorcio original y el acuerdo de custodia. Me había ayudado a establecer el fondo fiduciario años atrás. Le expliqué la situación. Confirmó lo que ya sabía. Si eran adoptadas, el fideicomiso se anularía. Los fondos volverían a mí. Las niñas no tendrían derecho a ellos. Le pedí que actualizara toda la documentación pertinente para reflejar esto explícitamente, solo para eliminar cualquier ambigüedad. Dijo que se encargaría de ello. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa fue insoportable. Las niñas claramente se sentían incómodas por lo que habían dicho, pero el orgullo les impedía disculparse. Me evitaban, quedándose en sus habitaciones o pasando aún más tiempo en casa de Cassandra. Yo continué con mi rutina normal, pero estaba emocionalmente distante. Ya me había desconectado internamente. Luego, un domingo por la tarde, Cassandra llamó. Dijo que las niñas habían decidido que querían mudarse con ella y su esposo permanentemente, que sería mejor para todos. No discutí. No traté de convencerlas de que se quedaran. Simplemente dije de acuerdo. Pareció sorprendida por mi fácil aceptación. Probablemente esperaba resistencia, tal vez incluso una pelea. Cuando no la obtuvo, terminó rápidamente la llamada. Esa semana, las niñas empacaron sus pertenencias. Observé desde el umbral de la puerta mientras llenaban cajas con ropa, libros, dispositivos, todas las posesiones acumuladas de su infancia y adolescencia. Vaciaron sus armarios, arrancaron los pósteres de las paredes y empacaron los peluches que guardaban en los estantes aunque ya fueran demasiado mayores para ellos. No me miraron mucho a los ojos durante el proceso. Las pocas veces que lo hicieron, pude ver incomodidad allí, tal vez incluso algo de incertidumbre, pero no dejaron de empacar. Cuando terminaron, Cassandra vino a recogerlas con la gran camioneta de su esposo. Se quedaron de pie torpemente en la entrada. Natalia abrió la boca como si quisiera decir algo, pero la volvió a cerrar. Lily miró al suelo. Yo hablé primero, manteniendo la voz tranquila y serena. Les dije que las amaba, que siempre lo haría sin importar qué. Que esperaba que fueran felices. Natalia murmuró algo que podría haber sido un gracias o un adiós. Lily solo asintió. Sus ojos de repente se humedecieron. Luego se fueron. Me quedé en la puerta viendo cómo el coche de Cassandra se alejaba hasta desaparecer en la esquina. Luego cerré la puerta, volví a entrar en la casa ahora vacía y me senté en el sofá en completo silencio. La casa se sentía enorme sin ellas. Su ausencia era palpable en cada habitación, los dormitorios vacíos, los pasillos silenciosos, la cocina que ya no necesitaba acomodar múltiples horarios. Durante la semana siguiente, tomé decisiones. No tenía sentido mantener una casa de 3 habitaciones que no necesitaba. El alquiler era manejable, pero innecesario para una persona. Le avisé a mi arrendador que me mudaría al final del contrato, que convenientemente estaba por renovarse en unas pocas semanas. Empecé a buscar apartamentos y encontré un pequeño lugar de una habitación mucho más cerca de mi trabajo. Era menos de la mitad del tamaño de la casa. Era funcional, asequible, más que adecuado para mis necesidades.
Pasé los fines de semana clasificando pertenencias, decidiendo qué conservar y de qué deshacerme. Doné los muebles que no necesitaría, los juegos de dormitorio de las niñas, las sillas adicionales y los utensilios de cocina para un hogar más grande. Me quedé solo con lo esencial. Cuando llegó el día de la mudanza, solo necesité un viaje con una pequeña camioneta de alquiler. El nuevo apartamento era austero, una cama, un sofá, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas, equipo básico de cocina, mi ropa y algunos libros. Eso era todo. No colgué cuadros en las paredes. No compré artículos decorativos. No estaba destinado a ser hogareño o acogedor. Era solo un lugar para dormir y comer. Mi rutina se simplificó. Me despertaba, iba a trabajar, volvía a casa, preparaba comidas sencillas para uno, leía o veía la televisión y me acostaba. Los fines de semana eran tranquilos, recados, gimnasio. No contacté a las niñas. No llamé ni envié mensajes de texto para ver cómo estaban. No le pregunté a Cassandra cómo les iba. Simplemente existía en esta nueva y más pequeña vida que había creado. No hablé mal de ellas con nadie. Los pocos compañeros de trabajo que sabían que tenía hijas y preguntaban por ellas recibían respuestas simples. Están viviendo con su madre ahora, les va bien por lo que sé. No di más detalles, no expliqué las circunstancias ni expresé amargura. Simplemente desaparecí de sus vidas diarias de la misma manera que Cassandra había desaparecido de las suyas 15 años antes. Pasaron 3 meses de esta manera. Mi vida había alcanzado una especie de equilibrio. El trabajo estaba bien. Mis gastos se redujeron drásticamente sin 2 personas adicionales que mantener. No era ni feliz ni infeliz. Entonces, un martes por la tarde, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono sonó. El nombre de Cassandra iluminó la pantalla. Consideré no contestar, pero la curiosidad me pudo más. Salí al estacionamiento y respondí. No hubo formalidades ni charla trivial. Exigió saber cuándo iba a pagar las matrículas universitarias de las niñas. Dijo que Natalia y Lily habían sido admitidas hacía semanas y que necesitaban pagar algunas tasas de inmediato o perderían sus plazas. Me quedé allí de pie en el estacionamiento, genuinamente confundido. Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando. Nadie me había informado sobre ninguna admisión universitaria. Ella dijo, por supuesto que habían sido admitidas. Las cartas de aceptación llegaron durante el verano. Le pregunté por qué nadie me había dicho nada. Dijo que no deberían tener que decírmelo, que yo debería haberme mantenido informado sobre la vida de mis hijas. Sentí un destello de ira, pero mantuve mi voz nivelada. Le señalé que se habían mudado, que habían elegido vivir con ella y su esposo, y que habían cortado la comunicación conmigo. Yo respeté su elección al no entrometerme donde no era bienvenido. Ignoró esto por completo y continuó hablando de los pagos necesarios. Las cantidades no eran exactamente sustanciales. La interrumpí. Dije simplemente, dado que las niñas eligieron vivir contigo y tu esposo, y dado que Natalia mencionó que tu esposo se encargaría de sus solicitudes universitarias y que tenía conexiones, asumí que él también se encargaría de la parte financiera. Hubo una pausa al otro lado. Luego, la voz de Cassandra se volvió más agresiva. Dijo que estaba siendo mezquino y vengativo, que estaba castigando a las niñas por querer una relación con su madre, que era una excusa lamentable de padre si las había abandonado financieramente por despecho. Me mantuve tranquilo. Le dije que no estaba abandonando a nadie. Ellas habían tomado su decisión sobre dónde querían vivir y a quién querían como figura paterna. Las consecuencias naturales seguían a esas elecciones. Mientras ella se volvía insultante, con su tono escalando y volviéndose más hostil, terminé la llamada a mitad de su frase. Me quedé de pie un momento, luego volví adentro para terminar mi trabajo del día. Esa noche en casa, pensé en la llamada. Una parte de mí se sintió reivindicada. Habían elegido al esposo de su madre por su riqueza y conexiones, me habían descartado como inadecuado, y ahora estaban descubriendo que el dinero y las promesas no eran lo mismo que un compromiso real. Pero otra parte de mí simplemente se sentía triste. Estaban perdiendo oportunidades. Las aceptaciones universitarias no esperan porque ellas hubieran juzgado mal la situación. Aún así, no me puse en contacto. Habían tomado su decisión. Esta era la consecuencia.
Después de esa llamada, hubo un silencio de radio total. Ni mensajes de texto de las niñas, ni llamadas, nada. Pasaron 5 meses de esta manera. Me instalé aún más en mi vida tranquila. Empecé a leer más en serio, avanzando en libros que siempre había querido leer pero para los que nunca había tenido tiempo. Encontré una extraña paz en la simplicidad. Sin sentir que estaba constantemente fallando en cumplir las expectativas de alguien. Algunas noches pensaba en Natalia y Lily. Me preguntaba cómo estarían. Si eran felices en casa de Cassandra, si alguna vez pensaban en mí. Pero no actuaba sobre esos pensamientos. No levantaba el teléfono. No pasaba en coche por la casa de Cassandra. Simplemente dejé que la distancia permaneciera. Entonces, una noche, meses después de la llamada de Cassandra, estaba en casa después del trabajo preparando la cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era del número de Lily. El mensaje era largo, de varios párrafos. Me senté en mi sofá para leerlo correctamente. Comenzaba con disculpas. Lamentaban haber sido cortas de miras, lamentaban las cosas que habían dicho, lamentaban cómo me habían tratado. Luego explicaba lo que había sucedido después de que se mudaron con su madre y su esposo. Las primeras semanas habían sido maravillosas, según el mensaje. Habían disfrutado de la novedad del lujo, la piscina, las bonitas habitaciones, las comidas caras y la libertad de no tener reglas. Pero las cosas cambiaron una vez que llegaron las cartas de aceptación de la universidad. El esposo de su madre había hecho grandes promesas sobre encargarse de todo y su disposición a invertir en sus futuros. Pero cuando llegó el momento de pagar, su actitud cambió por completo. Empezó a hacer comentarios sobre lo cara que era la universidad, sobre cómo ya mantenía a Cassandra y su estilo de vida, sobre cómo no se había comprometido a pagar por los hijos de otro hombre. Los comentarios se hicieron más frecuentes y más directos. Hacía comentarios sobre aprovechados, sobre gente que espera limosnas, sobre saber cuál es su lugar. Nunca les dijo estas cosas directamente a Natalia y Lily, pero las decía lo suficientemente alto como para que oyeran claramente y entendieran a quién se refería. Las fechas límite de pago de la universidad llegaron y pasaron, pero él nunca pagó. Sus plazas fueron para alguien más en la lista de espera. Ambas niñas habían perdido por completo sus plazas en la universidad. El mensaje continuaba, explicando que habían intentado hablar con Cassandra en privado sobre el comportamiento de su esposo. Ella daba débiles excusas. Decía que su esposo estaba bajo mucho estrés en el trabajo, que tenía buenas intenciones pero que simplemente estaba abrumado. Con el tiempo, se dieron cuenta de que Cassandra no tenía ningún poder real en su relación con su esposo. Dependía financieramente de él. La casa era suya. Los coches eran suyos. Su estilo de vida existía enteramente a discreción de él. Ella no podía o no quería enfrentarse a él por ellas. El mensaje describía cómo habían comenzado a sentirse cada vez más incómodas en la casa. El ambiente se volvió hostil. Se sentían como intrusas en lugar de miembros de la familia. El mensaje terminaba con una petición directa: ¿podían volver a casa? Entendían que yo estaba enojado con ellas. Sabían que me habían herido y que habían tomado decisiones terribles, pero querían volver si se lo permitía. Prometían que habían aprendido la lección, que ahora entendían lo que habían tenido y dado por sentado, que lo harían mejor. Leí el mensaje 2 veces, luego dejé mi teléfono. Sentí un complicado enredo de emociones. Parte reivindicación, tenía razón sobre el vacío detrás del llamativo exterior de la vida de su madre. Parte tristeza, habían perdido oportunidades reales por esto. Parte incertidumbre, ¿debería dejarlas volver después de lo que habían dicho? ¿Realmente serían diferentes? ¿O simplemente me necesitarían hasta que apareciera la siguiente mejor opción? No respondí esa noche, ni al día siguiente, ni al día después. Pasaron días antes de que finalmente llamara al número de Lily. Respondió al primer timbrazo, su voz entrecortada y esperanzada. Mantuve mi voz firme pero emocionalmente distante. Le dije que había recibido el mensaje y que había estado pensando en ello. Luego dije: ya no tengo espacio para ustedes, chicas. Las cosas han cambiado aquí. Hubo silencio al otro lado. Luego escuché un llanto suave. Continué, explicando que me había mudado a un lugar más pequeño después de que se fueran.
Vivo en un apartamento de una habitación ahora. Está preparado para una persona, no para tres. El llanto se hizo más fuerte. Podía oír a Natalia de fondo también. Ambas estaban claramente molestas. Preguntaron si al menos podían visitarme. Por favor. Solo queremos verte, hablar en persona. Dudé. Una parte de mí quería decir que no, mantener la distancia. Pero otra parte, la parte que las había criado, que las había amado a pesar de todo, no pudo negarse del todo. Les dije que podían pasar ese fin de semana. El sábado por la tarde. Me agradecieron profusamente entre lágrimas, y terminamos la llamada. Llegó el sábado. A las 2, llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Natalia y Lily de pie allí. Parecían humildes. Me hice a un lado y las dejé entrar. Entraron en el pequeño apartamento y observé sus rostros mientras lo asimilaban. Se sentaron juntas en el sofá. Yo me senté en una de las sillas del comedor frente a ellas. Por un momento, nadie habló. Entonces Natalia comenzó a hablar. Se disculpó de nuevo, de manera más genuina que en el mensaje de texto. Pude ver un remordimiento y una humillación genuinos en sus rostros. Explicaron que se habían dado cuenta demasiado tarde de a lo que habían renunciado, que se habían dejado seducir por el lujo y la idea de una vida más fácil sin apreciar los sacrificios que yo había estado haciendo. Cuando terminaron de hablar, me quedé en silencio por un momento antes de responder. Acepté su disculpa, les dije que apreciaba que fueran honestas sobre lo que había pasado, pero también les dije que la confianza, una vez rota como la habían roto, no se restaura automáticamente solo porque alguien se disculpe. Me habían herido profundamente con las palabras específicas que habían usado. Al reducir 15 años de sacrificio a celos. Al decir que alguien que las conocía desde hacía meses era mejor padre que la persona que las había criado solo desde que eran pequeñas. Esas palabras habían cortado más profundo de lo que probablemente se daban cuenta. Y recuperarse de ese tipo de herida lleva tiempo. Ambas asintieron, aceptando esto. Natalia dijo que entendían que habían dañado gravemente la relación. Que no esperaban un perdón instantáneo. Lily prometió que se ganarían mi confianza de nuevo, sin importar cuánto tiempo llevara, que aceptarían cualquier regla o expectativa que yo estableciera. Que trabajarían para ayudar a mantenerse a sí mismas en lugar de esperar que yo lo llevara todo. Lo decían en serio. Podía ver que esta vez lo decían en serio. Pero yo también había cambiado. No era la misma persona que había acomodado todas sus necesidades y aceptado que me dieran por sentado. Les dije que necesitaría tiempo para pensar en todo, que esta no era una decisión que tomaría en una tarde. Preguntaron si al menos podían mantenerse en contacto mientras lo pensaba, si podíamos hablar por teléfono a veces. Acepté eso. Se fueron aproximadamente una hora después. Ambas me abrazaron antes de irse. Les devolví el abrazo, pero no lo prolongué demasiado. Después de que se fueran, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo, pensando. Durante la siguiente semana, tuve varias conversaciones telefónicas con ellas. Llamaban cada 2 días más o menos, nunca insistentes, solo queriendo hablar. Me contaron sobre su situación actual. El esposo de su madre apenas les hablaba. Su madre, Cassandra, estaba atrapada en el medio y era ineficaz. Como la adopción nunca se había concretado, legalmente seguían siendo mis dependientes. El fideicomiso seguía siendo válido. 2 semanas después de su visita a mi apartamento, llamé a Natalia y le dije que había tomado una decisión. Dije que podían volver, pero que las cosas serían diferentes esta vez. Empezaría a buscar un apartamento de 2 habitaciones, algo que pudiera acomodar a 3 personas. Tendrían que contribuir financieramente con sus trabajos a tiempo parcial. No grandes cantidades, pero lo suficiente para enseñarles sobre la responsabilidad compartida. Los planes universitarios tendrían que ser completamente reevaluados. Las reglas serían más estrictas que antes y no negociables: comunicación, respeto y contribución a las tareas del hogar. Las seguirían sin quejarse o tendrían que encontrar otro lugar donde vivir. Natalia aceptó todo de inmediato. Me puso en altavoz para que Lily también pudiera oír, y Lily también aceptó con entusiasmo. Les dije que empezaría a buscar apartamento ese fin de semana y que les avisaría cuando encontrara algo.
Durante las siguientes 3 semanas, busqué lugares, encontré un apartamento decente de 2 habitaciones en un complejo entre mi antigua casa y mi pequeño apartamento actual, aproximadamente del tamaño de nuestra antigua casa, pero más nuevo y mejor mantenido. Las niñas me ayudaron a mudarme cuando el contrato estuvo listo. Nos instalamos en el nuevo lugar gradualmente. Cumplieron sus promesas sobre los trabajos a tiempo parcial y contribuyeron con la compra y los servicios públicos cada mes. Siguieron las reglas de la casa sin quejarse. Llegaban a casa a tiempo, comunicaban sus planes y hacían su parte de las tareas. Las cenas familiares volvieron a ser algo habitual. Cocinábamos juntos y comíamos en la pequeña mesa del comedor, hablando de nuestros días. Las conversaciones fueron cautelosas al principio, todos con cuidado de no decir algo incorrecto, pero gradualmente se volvieron más naturales. Empecé a investigar opciones universitarias con ellas. Busqué oportunidades de becas, ayuda financiera, vías de transferencia a escuelas de 4 años. Todavía no les conté sobre el fondo fiduciario. Quería ver un cambio sostenido primero. Quería saber que esto no era solo un comportamiento temporal hasta que obtuvieran lo que necesitaban. Pasaron los meses. Los cambios se mantuvieron. Hubo buenos momentos. También hubo momentos difíciles, pero los superamos. Me agradecieron por darles otra oportunidad. Por no alejarme por completo cuando lo habría merecido, por seguir ahí. Entonces les dije algo que había estado esperando para decirles. Les dije que años atrás, cuando eran pequeñas, había empezado a ahorrar dinero específicamente para su educación universitaria. Que había guardado lo que podía cada mes durante 15 años. Que se había convertido en un fondo fiduciario sustancial, suficiente para cubrir la matrícula, el alojamiento y los gastos para ambas durante carreras de 4 años. Me miraron fijamente, sin entender al principio. Les expliqué que el fideicomiso había sido estructurado para seguir siendo válido solo mientras estuvieran bajo mi tutela legal, que si realmente hubieran sido adoptadas como mencionaron, el fideicomiso se habría anulado. El reconocimiento amaneció lentamente en sus rostros. Natalia preguntó si el fideicomiso todavía era válido, si todavía existía. Dije que sí, porque la adopción nunca se concretó, porque legalmente nunca habían dejado de ser mis hijas. Ambas se quedaron en shock, comprendiendo lo cerca que estuvieron de perder algo que ni siquiera sabían que existía. Les dije que el dinero era suyo para la universidad, pero que habría condiciones. Tendrían que mantener buenas notas. Tendrían que seguir trabajando a tiempo parcial para entender el valor del dinero. Tendrían que tomar decisiones inteligentes sobre las escuelas, las carreras y su futuro. Prometieron que lo harían. Reflexioné a menudo durante este tiempo sobre lo que había aprendido de todo esto. Aprendí que a veces lo más amable que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Que proteger a las personas de esas consecuencias no les ayuda a crecer, solo retrasa la lección. Aprendí que no puedes hacer que alguien aprecie lo que tiene diciéndole que lo aprecie. Tienen que perderlo primero y sentir esa ausencia. Solo entonces entienden el valor. Aprendí que el perdón es complicado. No se trata de olvidar lo que pasó o pretender que no dolió. Se trata de decidir no dejar que ese dolor defina en quién te conviertes después. Se trata de elegir mantener tu corazón abierto, incluso cuando ha sido roto. Mis hijas tuvieron que irse para entender lo que tenían. Tuvieron que perseguir algo que parecía mejor para darse cuenta de que estaba vacío. Tuvieron que perderme para entender lo que yo había sido para ellas todo el tiempo. Gracias por ver.